Muy buenos días, yo soy Rodrigo Chacón, urólogo adultos de Clínica Dávila de Chile. Y les voy a presentar los highlights del Congreso de la Confederación Americana de Urología, Chile 2023, jornada de la mañana del día sábado 7 de octubre. En la primera de las presentaciones que hizo el doctor Reinaldo Gómez, que se refirió a las hipospadias del adulto, nos hizo hincapié en la importancia que tiene el aumento de casos en la urología del adulto que vamos a tener que manejar y el rol de la urología transicional. Por lo tanto, es importante que como urólogos adultos conozcamos la patología pediátrica, ya que el seguimiento de estos pacientes y la cronificación de sus enfermedades nos va a ser muy importante que conozcamos estas patologías y podamos manejarlas en el futuro. Y con respecto a esto, es muy importante también considerar el manejo de las expectativas y la realidad de los resultados de los tratamientos que podemos realizar. Las hipospadias del adulto se presentan habitualmente como síntomas del tracto urinario inferior de tipo obstructivo, pero también pueden presentarse como infecciones urinarias, deformación genital, curvaturas penianas, disfunción eréctil, defectos cosméticos o fístulas. Y generalmente son casos complejos de abordar. Son cuadros crónicos que ya han sido sometidos a alguno o múltiples cirugías y por lo tanto también su manejo se realizará habitualmente en nuevas cirugías en etapas, incluso más de 2 etapas de procedimiento. Va a ser necesario utilizar una serie de injertos y colgajos y en algunos casos se debiera considerar la uretrostomía perineal como una solución relativamente razonable. En este sentido, lo más importante es priorizar siempre el resultado funcional versus el estético y por sobre todo cuáles son los objetivos de cada paciente. En la presentación siguiente, también del doctor Reinaldo Gómez, en representación del doctor Nikolavsky, que no pudo encontrarse con nosotros en esta oportunidad, se refirió a la estrechez de fosita navicular y de uretra distal. Nos mencionó que ha habido una gran variación de técnicas en el tiempo, con un estancamiento o una escasez de publicaciones y de técnicas hasta el año 2007, en que se produjo una explosión de publicaciones con técnicas de distinto tipo para la solución de esta patología. Y por lo tanto, él considera que es importante manejar algunas de ellas con algunas posibilidades de distintas variedades de técnicas, que incluyen el manejo de injertos y colgajos, procedimientos en etapas o en single stage, y abordajes tanto abiertos como transuretrales. El año 2016, el doctor Nikolavsky y sus colaboradores presentaron y publicaron la uretroplastía ventral transuretral con injerto de mucosa oral. Este es un procedimiento que se realiza en una sola etapa, que puede ser ambulatoria y que técnicamente es reproducible. Consiste en la resección de la zona estrecha a través del meato por vía transuretral, como podemos ver en la figura. Posteriormente, avivar el lecho donde se encontraba la estenosis y con el el injerto de mucosa oral, anclarlo por telescopaje hacia el vértice más proximal de la estenosis y posteriormente fijarlo con un punto transfixiante, idealmente con una hebra de doble aguja, para fijarlo hacia el lecho cruento de esta estenosis. Con esta técnica se publica o se presenta una tasa de éxito del 96% a 19 meses de seguimiento. Esta técnica tiene la ventaja que evita incisiones en la piel, por lo tanto deformidades del glande o de la zona de la piel, y además al no incorporar esta misma hacia la uretra,
se evita algunos problemas del uso de la piel, como el líquen escleroso, posibilidades de fístula o de hipospadia. En la siguiente presentación del doctor Reinaldo Gómez, en representación del doctor Virasoro, que tampoco pudo estar con nosotros, se refiere a la utilización del balón dilatador con paclitaxel Optilum en la estrechez recidivante de uretra vulvar. Nos menciona que los procedimientos habituales o estándar previamente, como la dilatación o la uretrotomía interna en estrecheces de uretra vulvar, tienen una alta tasa de recidiva, sabiendo que luego de un primer procedimiento, entre el 50 y el 70% de los pacientes va a tener una recidiva, llegando hasta un 100% luego de una tercera dilatación o uretrotomía interna. A raíz de esto, entonces, conociendo la utilidad del paclitaxel en otras patologías como un fármaco o una droga que podría evitar la proliferación celular, se realizó la utilización de balones dilatadores medicados con paclitaxel en un programa clínico con 3 ensayos clínicos controlados. El ROBUST 1, 2 y 3. El ROBUST 1 y 2 sin un grupo control, eran ensayos en fase 2. Y el ROBUST 3, un ensayo fase 3, controlado contra el estándar, que es uretrotomía interna, dilatación con balón o con dilatadores secuenciales. Se consideró el éxito anatómico como la posibilidad de pasar un cistoscopio 16 French sin la necesidad de retratamiento a los 12 meses. Y los resultados presentados del ROBUST 1 fueron un 73% de éxito anatómico, ROBUST 2 75% y ROBUST 3 similar de 75%. Versus en la rama control, que ya como mencioné, solo estaba en el ROBUST 3 de un 27%. Como vemos en la gráfica, entre los 3 estudios en un reporte del seguimiento a 4 años del total de estos pacientes, obviamente no todos tienen este seguimiento, pero cuando ya se alcanzó 4 años de seguimiento, podemos ver que se produce una mejoría del IPSS bastante considerable, de un promedio de 22.5 inicialmente a un 7.8 puntos, y que este es sostenido en el tiempo. Podemos ver el gráfico, la línea gris, la caída abrupta inicial para luego mantenerse en el tiempo, y la mejoría en el flujo máximo que no está aquí en el gráfico, pero que es considerable, de 7,1 a 14 ml por segundo. Y vemos que el IPSS, vemos que la posibilidad de mantenerse libre de reintervenciones se mantiene relativamente estable en alrededor de un 70 a un 75%. Es una alternativa de tratamiento que tiene su indicación bastante clara en este momento. Son solo para estrechez de uretra vulvar recidivante y de menos de 3 centímetros. Con respecto a la presentación de prótesis de pene posterior a una cirugía pélvica radical del doctor Mulhall, nos menciona que solo el 4% de los pacientes posterior a una prostatectomía radical recuperan su función completamente similar a la que tenían previa a la cirugía, su función eréctil. Por lo tanto, en este escenario de paciente en el que probablemente nunca vamos a recuperar totalmente su funcionalidad o la recuperación es insuficiente, las alternativas de prótesis de pene en sus distintos tipos son una excelente opción. Ahora, siempre se debe esperar al menos 18 o más meses posterior a la cirugía para considerarla como una alternativa, a menos que exista una evidente fuga venosa previa, como por ejemplo en pacientes que no fueron sometidos a preservación de banderetas neurovasculares o que tienen una terapia de privación endogénica neoadyuvante,
o en pacientes que previo a la cirugía ya tenían una disfunción eréctil importante. En general, de todas maneras, es raro una instalación de prótesis de pene de entrada sin intentar previamente el tratamiento farmacológico y las inyecciones intracavernosas en un tratamiento escalonado como realizamos habitualmente en pacientes que no tienen cirugías previas. Lo que sí es muy importante es la planificación cuidadosa de esta cirugía, ser sistemático, hacer idealmente siempre lo mismo, la misma técnica y estar preparados para distintos imprevistos que puedan suceder durante el procedimiento. Pasando a otro tema oncológico, con respecto a la medicina de precisión en el cáncer renal, podemos mencionar que hasta un 45% de los pacientes con cáncer renal metastásico actualmente se encuentra vivo a 5 años. Hemos ido mejorando esta sobrevida con el uso de terapias dirigidas y actualmente además con inmunoterapia. El problema es que no tenemos todavía marcadores específicos, tanto moleculares como genéticos, que nos permita hacer una estratificación de riesgo y una selección más precisa de qué pacientes se pueden beneficiar de uno u otro tratamiento y por lo tanto tenemos que seguir basando nuestra decisión clínica en modelos clínicos, como los que se presentan en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center o el IMDC, que como vemos siguen siendo variables clínicas. El performance status, el tiempo que ha pasado desde el tratamiento al diagnóstico de la metástasis y otros como la hemoglobina, el calcio, el LDH, plaquetas y recuento de neutrófilo. Y por lo tanto, los biomarcadores aún no permiten su uso en la práctica clínica habitual. Además, sabemos que el cáncer renal metastásico, sobre todo, es una enfermedad muy heterogénea, incluso en variantes morfológicamente similares. Ahora bien, sí sabemos que en carcinoma de células renales de tipo heredofamiliar es muy importante la sospecha clínica para poder ofrecerle a nuestros pacientes test genéticos y con sus resultados una adecuada consejería tanto para el paciente como para sus familiares. Con respecto a las nuevas modalidades de diagnóstico y tratar de identificar pacientes que podamos tratar precozmente, existen nuevas técnicas de imagen molecular que se encuentran en desarrollo asociadas al PET-CT con nuevos marcadores específicos, como por ejemplo el circonio 89. Perdón. Aún así, lo importante es que esto sigue siendo un escenario sumamente cambiante y que evoluciona rápidamente año a año, lo que nos obliga a mantenernos actualizados y atentos a nuevas publicaciones. Pasando a la presentación de manejo de recidiva local en el cáncer renal, realizada por el doctor José Luis Álvarez Osorio, nos menciona que la probabilidad de recidiva local posterior a una nefrectomía parcial es de alrededor de un 5%. Después de una nefrectomía radical es menor al 3% y posterior a una terapia ablativa es entre 2 y un 10%. Y que la sobrevida cáncer específica en este grupo de pacientes con recidiva disminuye considerablemente y, dependiendo del tipo de recidiva, varía entre un 18 y un 46% a 5 años. Y sabemos también que estas recidivas locales se producen habitualmente de forma precoz, es decir, durante los primeros 24 meses, de realizado el tratamiento. Como vemos, estas son de mal pronóstico, pero las terapias locales dirigidas a la recidiva local sí mejoran la supervivencia, especialmente cuando estas son recidivas solitarias. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de peor pronóstico de esta recidiva? La presencia de diferenciación sarcomatoide, cuando esta recidiva es muy precoz, es decir, menos de 3 meses y sobre todo antes del primer año,
y cuando se realiza una resección quirúrgica incompleta de la misma. Los tipos de recidiva local se pueden clasificar dependiendo de su presentación, y estas determinan tanto el manejo como su pronóstico. Por lo tanto, tenemos las recidivas locales en riñón portador del mismo tumor, cuando se produce un crecimiento de una recidiva confinada exclusivamente a la fosa renal verdadera, y un tercer tipo cuando la recurrencia es en la vena renal, en la glándula suprarrenal o en los linfonodos regionales. Y sabemos que el rescate local es mejor con cirugía que con terapias ablativas. Por lo tanto, las técnicas de elección debieran ir a la resección a menos que no sea posible. Ahora bien, igualmente nos estamos exponiendo a una alta tasa de complicaciones, pero que obviamente debemos ofrecerle a nuestros pacientes porque mejoran los resultados. Puede hacerse abordajes con técnicas de mínima invasión, como vía laparoscópica o robótica, sabiendo y preparando a nuestros pacientes que tenemos una alta tasa de conversión en estas técnicas de mínima invasión, de hasta un 15% o más, y por lo tanto se sugiere, si no se tiene la expertise suficiente, realizarlas por vía abierta. Y obviamente es fundamental ir preparados a encontrarse con distintos escenarios, como posible resección de órganos contiguos y la necesidad de utilizar un equipo multidisciplinario de cirugía oncológica, hepatobilio pancreática, vascular o de otras especialidades que lo requieran. La extirpación quirúrgica de la residuo local con márgenes quirúrgicos negativos puede inducir un control tumoral duradero, pero sabemos que con un alto riesgo de complicaciones perioperatorias. Un esquema presentado es el que publicaron en una revisión sistemática del manejo de estos pacientes, y que podemos dividirla entre las terapias ablativas o cirugía preservadora de riñones, y vemos si el paciente es candidato a cirugía y podemos realizar una nefrectomía parcial. Debemos intentar ese abordaje. Si el paciente es monorreno y vemos que no es técnicamente posible una nefrectomía parcial, debemos ir a una nefrectomía radical. Pero si el paciente es monorreno o no es candidato a un procedimiento quirúrgico, lo que se sugiere es realizar una terapia ablativa. En cambio, en pacientes que ya son monorrenos por una nefrectomía radical, si el paciente es candidato a cirugía y vemos que posiblemente podemos realizar la resección completa de la recidiva, podemos intentar una resección local. Pero si el paciente no es candidato a cirugía o no podremos realizar una resección completa de la lesión, debemos definir si el paciente va a requerir o no tratamiento, y en estos escenarios es mejor ofrecer terapia sistémica con o sin terapias ablativas como una radioterapia estereotáxica. Pasando al uso de la testosterona en el cáncer de próstata, sabemos que el síndrome de deficiencia de testosterona es una asociación entre una baja de testosterona demostrada en los niveles séricos, asociado a síntomas y signos claros de esta deficiencia. Y también sabemos que la terapia con testosterona es segura bajo una correcta supervisión en pacientes sin cáncer de próstata. ¿Por qué no podría hacerlo en los pacientes que sí lo tienen? Sabiendo que con la teoría de la saturación de testosterona se alcanza el umbral o el plató de su efecto con valores de testosterona infrafisiológicos, que son entre 150 y 250 nanogramos por decilitro. Por lo tanto, llevar estos niveles probablemente a un nivel normal o mayor a estos no debiera tener un impacto en el cáncer de próstata. Ahora, aún así, las etiquetas
de testosterona comercializadas señalan que esta no debe ser usada en el cáncer de próstata. ¿Pero esto es realmente así? Los ensayos clínicos que nos mostró en su presentación, con respecto al uso de terapia de reemplazo de testosterona en pacientes con cáncer de próstata órgano confinado, vemos que en pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio, el uso de esta no cambia la sobrevida libre de recurrencia. Y aún así, y aún más, en pacientes con cáncer de próstata órgano confinado de alto riesgo que se encuentran en tratamiento de reemplazo de testosterona, podría incluso reducir esta sobrevida libre de recurrencias. Esto es publicado en pacientes posterior a una cirugía radical en que el seguimiento del antígeno prostático es más preciso y estandarizado que con técnicas de radioterapia. Ahora, en pacientes con cáncer de próstata con vigilancia activa, no hay mucha evidencia, pero lo que hay publicado es que no cambia tampoco la tasa de sobrevida libre de recurrencia, y en pacientes tratados con radioterapia tampoco aumenta no aumenta la sobrevida libre de recurrencia, ni la disminuye, digamos. Es decir, no hay cambio. Finalmente, dentro de sus conclusiones, el doctor señala que un paciente que por su síndrome de déficit de testosterona tendría indicación de tratamiento y que tiene un cáncer de próstata, ya sea tratado o en vigilancia activa, él recomienda realizar una prueba de terapia de reemplazo con testosterona. ¿Y cómo se realiza? En pacientes que ya fueron operados con una API indetectable y con niveles de testosterona bajo 200 asociados a síntomas de esta deficiencia hormonal, realizar un tratamiento con 100 miligramos de ciclonato de testosterona intramuscular, realizando un control de antígeno a los 5 días. Si este antígeno se mantiene invariable, es decir, indetectable, realizar control mensual por 3 meses, luego a los siguientes 3 meses y después cada 6 meses, siempre que obviamente se mantenga este antígeno prostático indetectable. ¿Cuál es el rol del ejercicio físico en los pacientes con cáncer de próstata que se encuentran en tratamiento de privación androgénica? Sabemos que este tratamiento produce efectos secundarios importantes en distintos niveles del cuerpo, tanto a nivel óseo, metabólico, cardiovasculares, psicológicos y sexuales. Con respecto al ejercicio físico, en particular, vemos que el no realizarlo y estar con este tratamiento nos produce desde ya un aumento en el tejido graso, tanto visceral como periférico, una disminución en la masa muscular y por lo tanto también de la fuerza muscular y un aumento en la fatiga. Y sabemos que el ejercicio físico, tanto aeróbico como de resistencia, no cada uno por separado, es importante realizarlos ambos. En pacientes con cáncer de próstata en tratamiento de privación androgénica ha demostrado que mejora la agilidad, aumenta la masa y la fuerza muscular, minimiza distintos efectos adversos de la terapia de privación androgénica, y hay publicaciones que han mostrado un aumento en la sobrevida en general y cáncer específica. Y por otro lado, es segura y mejora de forma considerable la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, ¿cómo debemos realizarlo? Lo ideal es hacerlo en un programa tutorizado de al menos 12 semanas de duración y que este debiera ser de una intensidad moderada a alta. Una posibilidad de esquema de ejercicios a recomendarle a nuestros pacientes es ejercicios aeróbicos de 20 a 30 minutos por día, 5 días a la semana, ejercicios de resistencia de 30 y 40 minutos por día, 2 a 3 días a la semana, y ejercicios de impacto de 10 a 20 minutos por día, 3 días a la semana. Y se ha demostrado que el realizar ejercicios en grupo mejora la adherencia al tratamiento. Con respecto a la cistectomía radical y linfadenectomía pelviana robótica, el doctor Coelho
nos mostró que largas series históricas de cistectomía radical, principalmente abiertas, tienen una alta tasa de complicaciones que llegan hasta el 75% de los pacientes, obviamente en distintos grados. Y que las series actuales que comparan cistectomía radical robótica con cirugía abierta nos han demostrado que tienen un resultado oncológico al menos similar, con una disminución considerable en las complicaciones perioperatorias. Dentro de esta, disminución del sangrado y tasa de transfusiones, disminución de complicaciones principalmente de la herida, disminución de dehiscencia de pared abdominal o evisceraciones, una menor estadía hospitalaria y todo esto, eso sí, asociado a un mayor tiempo operatorio y aumento de los costos. Recomienda de todas maneras tratar de incorporar en nuestra práctica clínica, dentro de lo posible, el uso de esta tecnología para mejorar los resultados de estos pacientes, es decir, ya no hay vuelta atrás, y utilizar protocolos de recuperación precoz o rehabilitación precoz posterior a la cirugía, que son los protocolos ERAS. Y además sugiere una profilaxis extendida de enfermedad tromboembólica de entre 4 a 6 semanas posterior al procedimiento. Con respecto a la linfadenectomía en cáncer de vejiga, nos menciona que ya no hay discusión que esta debiera hacerse en el escenario de pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor, y que la discusión principal es si esta se debiera realizar con un template estándar o de forma extendida. Y este estudio, publicado recientemente, el SWOP-S 1011, viene a zanjar esta discusión, en el cual se ve que hay un aumento en el número de ganglios resecados en la linfadenectomía extendida, de forma considerable y estadísticamente significativa, pero que esto no se traduce ni en una diferencia en el porcentaje de ganglios comprometidos, ni en un beneficio en sobrevida libre de enfermedad, pero que sí se acompaña de un aumento de las complicaciones, siendo el doble de ellas de grado 3 o 4 en la extendida, y que por lo tanto ya no debiera realizarse linfadenectomía extendida, sino que solo la estándar. Pero sí señala que en un grupo muy específico de pacientes se debiera considerar una alternativa, que son los pacientes que no son candidatos a una adyuvancia, es decir, que no se les iba a realizar o que no se les realizó una quimio neoadyuvante y que posiblemente tampoco van a ser candidatos a una adyuvancia postquirúrgica. El doctor Octavio Castillo nos presentó su experiencia y nos abrió la mente con respecto a la urología reconstructiva en cirugía robótica, y nos menciona que esta reproduce las técnicas reconstructivas abiertas que se realizan y hemos realizado de forma habitual durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque él señala que la cirugía robótica facilita y hace menos mórbida esta cirugía. Nos mostró las posibilidades de múltiples técnicas mínimamente invasivas que se pueden realizar, desde pieloplastías, ureteroplastías, con o sin uso de injertos de distintos tipos, principalmente de mucosa oral, reemplazos ureterales con intestino, neoimplantes, vejigas zóicas o flap de Bovary, tratamientos de estenosis de anastomosis ureteroileales en las derivaciones, etc. También nos mostró el rol de la indiocianina verde en la evaluación de la irrigación de los segmentos a utilizar, ya sea por vía endovenosa o para la localización de zonas de estenosis por vía intraluminal, y que nos señala que no tenemos un límite posible para poder realizar este tipo de procedimientos y que nuestra imaginación es la que nos limita. Con respecto a lesiones del nervio obturador en cirugía pélvica, el doctor Sotelo nos mostró que el 5% de las cirugías pelvianas oncológicas pueden presentar esta lesión. Y esta se puede clasificar en 3 tipos. Cuando se produce solo un clipaje, que la forma de resolverlo es retiro del clip o del hemuloc que produce la lesión, y secciones que pueden ser de tipo parcial o completa.
Y la reparación de las secciones parcial debiera ser la aproximación del cabo y con sutura epineural, con suturas idealmente de Prolén 5 o 6.0 o incluso más finas, si es que es posible. Y cuando se realiza sección completa, se debiera hacer la aproximación y sutura de los cabos cuando esta es posible de alcanzar. Una de las técnicas que nos señala es que en la posición que se encuentran para cirugía robótica o laparoscópica, las piernas se encuentran un poco rectas y hacia abajo, y lo ideal es tratar de levantarlas para acercar los cabos y lograr una aproximación sin tensión. Cuando esto no es posible de realizar, se puede recurrir a injertos de nervio cadavérico, pero para eso hay que contar con un banco de tejido. ¿Cuáles son las consecuencias de la lesión del nervio obturador? Principalmente son la dificultad en la aducción del muslo, es decir, acercar la pierna. El paciente va a poder caminar, puede que con una mínima dificultad, pero lo principal es la aducción del muslo y una zona de hipo o anestesia en la cara interna del muslo y de la rodilla. Ahora, ¿cómo uno puede tratar de evitar esta lesión? Siempre con una buena exposición, con un conocimiento anatómico exhaustivo y realizar disecciones meticulosas al momento principalmente de las linfadenectomías, evitando que al momento de traccionar el tejido linfoganglionar cambiemos el trayecto normal del nervio, que es cuando más frecuentemente se puede lesionar. Y que en caso de lesionarla, como ya les mencioné, es fundamental identificar la lesión y su reparación. Y para finalizar, la doctora Margaret Pearl nos presentó sobre el manejo de la litiasis asintomática y nos señala que la probabilidad de requerir intervención en cálculos renales asintomáticos es bastante baja. Más aún, en cálculos de polo inferior son menos probables de convertirse sintomáticos. Por lo tanto, esta frase es bastante categórica. Ella señala que es difícil hacer sentir mejor a un paciente asintomático y por lo tanto ella recomienda un seguimiento. Ahora, en cálculos caliciliares que son de mayor tamaño, sin tener un punto de corte muy claro, podrían convertirse estos en sintomáticos y requerir alguna intervención. Y que el uso de tratamiento médico con una evaluación metabólica adecuada puede ayudarnos a controlar la progresión. Por otra parte, en pacientes que ya no son del grupo asintomático, sino que en que se va a realizar alguna cirugía por un cálculo renal o ureteral sintomático, ya hay publicaciones que nos demuestran que es beneficioso tratar en el mismo procedimiento tanto los cálculos ipsilaterales como los contralaterales asintomáticos, porque esto ha demostrado una disminución en las visitas a urgencias posteriores, una disminución en el número de procedimientos que va a requerir el paciente posteriormente, disminución en el crecimiento de las litiasis, y esto solo con un costo adicional de 25 minutos de cirugía en promedio. Muchas gracias por su atención.